Zuleta, pueblo ubicado en el cantón Ibarra, es conocido por su gran potencial turístico, pero también por la humildad y carisma de su gente. Hoy es un día muy importante, la entrega de gallos por parte de los priostes en la Hacienda Zuleta, terreno perteneciente a la familia del expresidente Galo Plaza Lasso. Grupos de todas las comunidades de Imbabura se dan cita a esta importante fiesta. Nuestros amigos del grupo Huiña y Cayambis son ejemplo de esto. Vienen desde la comunidad de Pijal en Otavalo a hacerse presentes representando al pueblo cayambi. Ahora nos dirigimos a la hacienda de Galo Plaza. Este lugar es importante para la gente de Zuleta. Ahí se celebra San Juan por más de 50 años. Antes era un huasipungo, así en una hacienda. Después ya, como ya falleció Patrón Galo, ya se dividieron. Los 5 herederos se dividieron. Ya viven, ya cada cual con su finca. Por eso el don Polanco es el que hace ahorita la fiesta más. A él le gusta bastante los San Juanes. Desde mucho antes han sabido quererle los señores Galo Plaza a la gente, a los peones. Entonces por eso, por agradecerles a él que ha tenido en el terreno de él, el Huasicame, entonces por agradecer eso. Es por ellos, agradecimiento. El agradecimiento han entrado a agradecer con la rama de gallo. O sea que la rama de gallo es un lado 6, otro lado 6, son 12 gallos, ¿no? Entonces entran con loa, con la rama de gallo y atrás van botando las naranjas, caramelos, plata, van botando así. La gente, los que cogen, cogen. La fiesta en Zuleta tiene una connotación un poco diferente. La comunidad, además de festejar San Juan o Inti Raymi, le rinde tributo a la familia de Galo Plaza Lasso. Conozcamos un poco sobre esta historia. Galo Plaza fue presidente del Ecuador desde 1948 hasta 1952. Es considerado un personaje importante por su participación en la reforma agraria de 1963. Este hecho marcó la enorme gratitud que tiene la comunidad de Zuleta al expresidente y que se mantiene hasta ahora rindiéndole homenaje a la familia del hoy considerado patrono Galo Plaza Lasso. Los 43 años he servido en las haciendas del señor Galo Plaza, quien pues ha fallecido. Ha quedado pues los herederos y de pasadita es un solo varón y son 5 hembras, pues no. O sea, se turnan, pues no, a los 2 años van tomando posesión entre los mismos herederos. San Juan también se festeja como herencia de las Ollanzas. En la época del feudalismo eran un compromiso social de parte del patrón con sus trabajadores, donde se les entregaban algunos presentes en agradecimiento a su trabajo. ¡Zuleta Plaza! ¡Zuleta Plaza! O sea, el San Juan viene pues dentro del tiempo que yo he trabajado, todavía era más alegre, ¿no? Porque las fiestas se hacían con toros. Había las ollanzas que se les pagaba a los trabajadores. ¿Qué son las ollanzas?
Es un compromiso que lo hacía por medio del trabajo de la gente. Era como agradecerles. Se les daba bebida, comida, una especie de ropa, pues no, overoles, cauchos, según lo que quería el trabajador. Galo Plaza Lazo, según nos cuenta en la comunidad, era una persona bastante generosa y preocupada por la niñez. Este también fue un motivo para que en Zuleta haya sido tan apreciado. Desde mucho antes se preocupó de la niñez, pues. Para mí, pues, como ha sido solamente presentarme yo por medio de mi trabajo, tener gratitud, ¿no? Pero hay personas que en realidad les dio educación, imagínense, profesión. Entonces, pues, por A o por B tienen que ellos al menos acordarse toda la vida. Y por lo regular en las escuelas, a los profesores se les pagaba o pagaba una parte de la hacienda. Por todo el tiempo hasta que él existió, pues no. Y mientras tanto también era la alimentación, participaba la leche, en plátano, su pan, todo eso como refrigerios. O sea, se manifestaba a todita la niñez en la escuela. Algo muy característico en esta fiesta, y a decir verdad, entre los quichua cayambi, es la fuerza de sus mujeres. Normalmente en otros Inti Raymis hemos visto la actitud pasiva de la mujer frente al baile. En este caso son las mujeres quienes animan la fiesta, incluso mucho más que los hombres. Aquí es normal ver a una mujer sirviendo el trago, tomando, cantando, mientras en algunos casos es el hombre el que cuida a los hijos. Después de bailar en la plaza de la hacienda, la tradición es acercarse donde los familiares de Galo Plaza y recitarles las llamadas loas. Estas se refieren a pequeños poemas dramáticos y breves en los que se homenajea a una persona célebre o un acontecimiento, en este caso a San Juan. Desde hace 10 años se ha ido reivindicando el Inti Raymi como una fiesta con identidad netamente andina y ancestral. Sin embargo, muchas personas también celebran a San Juan, fiesta española impuesta desde hace más de 500 años. El punto es que partimos de una contradicción. En Zuleta se celebra el San Juan más que el Inti Raymi. Y esto se puede apreciar en todo el proceso festivo. Por ejemplo, la entrega de gallos no se lo hace con un fin recíproco con la Pachamama, sino en agradecimiento a la familia Plaza. Esto deja muchos puntos inconclusos, puesto que en la actualidad los pueblos y nacionalidades originarias ahora defienden sus identidades y sus tradiciones, que intenta desligarse de la religión occidental y de los restos de la colonización.
Sin embargo, aún vemos prácticas con esencia religiosa como en Zuleta. Entrevistamos a Fernando, nieto de Galo Plaza, quien nos contó lo siguiente. Bueno, mi familia lleva muchos años aquí. Somos hacendados de hace muchos siglos, pero creo que lo más importante es lo que hizo mi abuelo Galo Plaza en honor al respeto a la gente, ¿no es cierto? Y creemos que con esta visión a largo plazo de Galo Plaza hemos logrado y se ha logrado la comunidad. Tenemos una lindísima relación. Tú has visto que muchas veces estas celebraciones a la cosa española se han erradicado, ¿no es cierto? Se celebra el Inti Raymi, pero el San Juan ya se celebra en muy pocas áreas y peor en haciendas. Yo lo que creo es que nosotros somos gente pura, gente que ve más allá y que siempre hemos visto más allá, y nuestra relación con la comunidad y con nuestras personas que trabajan con nosotros es muy honrada, muy pura, y lo que queremos es que la gente esté feliz. Y mientras la gente venga acá, y yo, por ejemplo, siempre tengo este temor de que ya se va a acabar porque la gente no quiere, tú viste, en 10 minutos hubo 4 ramas, ¿no? Nosotros damos 9 ramas al año, más que para que la gente no gaste demasiado, ¿no es cierto? Pero lo lindo es que es mucha gente joven. De las 5 ramas que hemos dado ahora, 3 son de gente joven, y eso es lo que más me gusta a mí. Son las propias familias de Zuleta las que hacen el pedido de la rama para el siguiente año cumplir el papel de prioste. Esto se asegura firmando un boleto en el cual Fernando responsabiliza a la familia que hace la petición. Ahora lo siguiente es ir a recoger las ramas en la bodega de la hacienda para concretar el compromiso. Esto comienza con esto que ustedes acaban de filmar, comienza un año atrás, en el cual la gente toma la decisión de coger la rama. La mayoría de veces antes de venir acá ya hablan con su primo, con su tío, con su amigo, con su pareja, decir, vean, yo quiero coger el próximo año, porque esto significa una inversión de $4,000, $5,000, ¿no? Entonces ellos cogen eso y le dicen, a ver, tú me vas a dar la naranja, tú vas a dar el mediano, tú los voladores. Y eso es lo lindo, porque lo que hace es perpetuar la fiesta, ¿no es cierto? Y yo, como antropólogo y también empresario, hago votos de que esto siempre continúe. Y básicamente toma un año todo este proceso. Después con ese gallo van a hacer el caldo gallo que se llama para unirles, les van a dar una donación también que se llama el mediano. Después esa gente se va a preparar durante un año. Tú viste que muchas gentes tenían la misma color de camisa, incluso una de las personas más importantes es el que viste el caballo, la chica que está arriba, que son gente que tiene una memoria, bueno, es impresionante. En 15, 20 minutos se recitan todo el evangelio. Ese es el evangelio de San Juan Bautista. San Juan Bautista, la idea de San Juan Bautista está asociado a decir gracias, ¿no es cierto? Recibir el bautismo, en el Inti Raymi agradecer al sol. La fiesta seguirá su camino. Las 9 familias del año siguiente ya tienen su responsabilidad desde el momento en que pidieron ser priostes. La hacienda queda vacía después de las 7 p.m. y es momento de que empiece la cuenta regresiva para el siguiente Inti Raymi. Para conocer más sobre las culturas originarias del Ecuador, suscríbase, dele me gusta, active la campanita y comente.